quitándome a mí, lo que pretendían es inhabilitar el conjunto del proyecto político que representa EH Bildu y el proyecto que representa en términos de avance social y avance nacional, ¿no? Y yo lo dije en el Miribilla y hoy lo quiero volver a repetir. Yo creo que si ha habido una coalición en este caso que ha hecho una oferta electoral sólida, una propuesta de gobierno sólida y que ha planteado y ha puesto encima de la mesa un equipo solvente, ese ha sido EH Bildu. Por eso lo que dije fue: ustedes han tratado de dejarnos sin candidato y ahora tenemos 3, ¿no? Lo que estoy observando en nuestra campaña electoral es, sobre todo, una afluencia de mucha gente a nuestros mítines, cosa que yo no conocía desde hace mucho tiempo, una afluencia de muchos jóvenes en nuestros mítines. He observado que ahora la comunicación tiene más peso que el que tenía entonces. Yo creo que entonces funcionábamos de una manera mucho más simple en ese terreno, es decir, sin tampoco grandes sofisticaciones, porque en definitiva yo soy de los que pienso que lo fundamental es el programa, el proyecto y la capacidad de comunicar y la capacidad de empatizar con la gente, ¿no? Entonces, lo fundamental ahora es el peso de la comunicación en las campañas electorales, pero yo creo que a pesar de eso, nosotros, teniendo en cuenta eso y que todo el mundo está reconociendo que hemos hecho una magnífica campaña electoral y también muy profesional en ese sentido, yo subrayaría que para mí por encima de eso está que nuestras candidatas y el conjunto de candidatos y yo mismo hemos sabido volver a conectar otra vez con las preocupaciones de la gente, crear empatía, crear ilusión. Para mí eso es lo fundamental. Para mí fue, pues bueno, ciertamente un placer poder estar en la universidad, ¿no? Y estar con la gente joven, ¿no? Porque ha habido quien ha tratado de decir que nosotros representamos el pasado, que no conectamos con los jóvenes, y hemos hecho actos masivos con los jóvenes, ¿no? Porque lo que detecto por parte de los jóvenes es, por una parte, una gran curiosidad por saber, y por otra parte yo estoy planteando un análisis sobre lo que está sucediendo en términos de que aquí el capitalismo y el sistema y el régimen habían alimentado durante décadas la idea de que a los jóvenes, si se esforzaban, si hacían carreras, si controlaban lenguas, si hacían másteres, iban a tener una vida plena y una vida llena de certitudes y de certidumbres, y con la crisis financiera tienen una vida llena de absolutamente incertidumbres, ¿no? Y entonces lo que les quise tratar de explicar fue que frente a esa situación en la que se han derrumbado muchas de las certezas que tenían, hay que seguir estudiando y hay que seguir formándose, porque la República Vasca necesita gente formada, pero también les dije que hay que organizarse, hay que pelear, hay que trabajar, porque las salidas no van a ser individuales, van a ser colectivas, y las salidas no van a ser rápidas, sino van a ser escalonadas en el tiempo, ¿no? No, porque ya las conocía, ¿no? Y entonces, bueno, yo tuve oportunidad de estar con ellas para tratar de convencerlas de que se incorporaran a nuestras listas. Yo he puesto en valor una cosa, y es que gente que viene del mundo profesional, con carreras brillantes en el mundo profesional, haya dado el paso al compromiso con la gente y al compromiso con la política, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me parece que es valor añadido a nuestra candidatura, ¿no? Y yo creo que en esta campaña electoral, si ha habido un equipo solvente, ha sido el equipo que ha planteado el independentismo de izquierda, ¿no? Y me parece muy importante eso, porque el independentismo es una propuesta solvente para este país, y la izquierda independentista tiene una propuesta solvente para este país. Me ha parecido una campaña magnífica, lo están dando todo lo mejor de sí, y creo que están sabiendo conectar con la gente, y creo que están siendo una gran sorpresa agradable para mucha gente. Nos ha sorprendido que haya gente que dice: primero hay que ver los resultados y después vamos a ver qué hacemos con nuestras alianzas y qué propuestas hacemos. Nos parece absolutamente casi delirante hacer este tipo de declaraciones, porque los problemas del país van a seguir siendo los mismos el 25 que el 26, y entonces nosotros y nosotras lo que hemos hecho es una propuesta de país, una propuesta de grandes acuerdos. Estamos diciendo que los países serios se construyen desde los grandes acuerdos, desde los principios y valores sólidos, y la pregunta que nos hacemos es: ¿alguien se imagina un país en el que exista un gobierno, en este caso una parte de este país, en el que exista un gobierno con un apoyo del 80% del Parlamento, con el apoyo del 70% de los votos, un gobierno que diga: vamos a hacer un plan de choque social, vamos a crear empleo público, vamos a complementar las pensiones a 1.080 euros, vamos a poner el salario mínimo en 1.200, vamos a hacer que regresen los jóvenes, vamos a hacer también una hoja de ruta para recuperar la soberanía, vamos a hacer una hoja de ruta para sacar a los presos? Ese gobierno es posible aquí, es posible el día 26, y ese gobierno se tiene que conformar en el eje EH Bildu, PNV, Podemos.
Otra cosa es si el PNV tiene más interés en hacer un gobierno que pivote sobre el eje PNV-PSE-PP. Pero claro, ese es un gobierno para hacer ¿qué? No para hacer esto que hemos dicho, es para hacer otra cosa. Y esa es la gran oportunidad que tenemos. Y ese gobierno solo es posible si hay izquierda independentista fuerte, si hay izquierda soberanista fuerte, si hay H. Bildu fuerte. No, nosotros no tenemos ninguna prisa. Yo creo que lo que tienen prisa son los problemas de los ciudadanos. Nosotros no tenemos ninguna prisa. Nosotros lo que ponemos encima de la mesa es una gran oportunidad, un gobierno de amplio espectro. El PNV, entre otras fuerzas políticas, se ha pasado la vida hablando de gobiernos estables, gobiernos sólidos, gobiernos de amplio espectro, gobiernos transversales. Eso es lo que estamos planteando, hacer eso, y eso se puede hacer el día 26. Y probablemente ese no sea el deseo del Partido Nacionalista Vasco, pero lo que tienen que aclarar antes de que la gente vaya a votar es en qué mayoría quieren estar. Nosotros decimos, va a haber una inmensa mayoría a favor del derecho de autodeterminación y de considerar a nuestro país una nación. Va a haber una inmensa mayoría que está de acuerdo en que hay que parar y frenar las políticas de austericidio y las políticas de recortes sociales. Y va a haber una inmensa mayoría que cree que los presos tienen que volver a casa, que hay que resolver los problemas de la anterior fase. Entonces, esa es una gran mayoría que podemos articular, y luego hay otra mayoría que es menor y que no representa los intereses de la gente, en el sentido de que, bueno, es una mayoría que se pivota sobre el PNV, PP, PSOE, y eso no es ni para hacer un plan de choque social, ni es para hacer una hoja de ruta que nos conduzca a la soberanía, ni es para solventar los problemas que tenemos de la anterior fase. Pero bueno, en fin, esa es la decisión que tiene que tomar el PNV. Lo que sí les pedimos al PNV es que aclare en qué alianza quiere estar y para qué, porque de todas las fuerzas políticas que nos presentamos a estas elecciones, los únicos que hemos dicho anteriormente con quién queremos pactar y para qué hemos sido nosotros. Sí, nosotros hemos hecho una reflexión a los compañeros y compañeras de Podemos, ¿no? Yo la hice en el velódromo nada más salir, ¿no? Y les dije una cosa bien sencilla, es decir, nosotros estamos dispuestos a colaborar siempre en la democratización del Estado, ahí estaremos si se abre una posibilidad, no creemos que exista. Pero lo que les decimos es, si nosotros aquí y ahora queremos y podemos, ¿por qué nosotros aquí y ahora tenemos que esperar a que ellos puedan? ¿Cuál es la razón para eso? Y lo que les invitamos es a incorporarse a un proceso de cambio real aquí, porque aquí sí se puede. Entonces, esa es la decisión que tienen que adoptar. También nos pareció decepcionante que nos dijeran, primero hay que esperar a los resultados, pero ¿qué tienen que ver los resultados con los problemas de la gente? Los resultados pueden ser unos y otros, pero es evidente que un gobierno de amplio espectro es posible. Con unos resultados, con un escaño arriba o abajo, los problemas siguen siendo los mismos y las posibilidades siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es, cuando nos dicen que hace falta una ley de claridad en el Parlamento, al estilo de la canadiense, lo que les decimos es, ya, pero es que nosotros no negociamos con Ottawa, negociamos con Madrid. Y cuando nos dicen cosas como que un gran acuerdo entre vascos no puede ser rechazado por Madrid, pero ¿dónde vivimos? Pues eso ya lo hicieron con el plan Ibarretxe, ya lo están haciendo con Cataluña. Entonces, lo que exigimos es un cierto rigor y una cierta seriedad, pero nosotros estamos abiertos, repito, a hacer un gobierno con Podemos y con el Partido Nacionalista Vasco que cuente con el respaldo también de las organizaciones sindicales y populares, ¿no? Otra legislatura perdida, otra legislatura dando pedales en una bicicleta estática, otra legislatura en la que nuestra política industrial, nuestra política fiscal, nuestra política cultural seguiría siendo hipotecada por el Estado español. Un Estado español que, hay que recordarlo, va a aplicar recortes, sea cual sea el gobierno que haya en el Estado español, va a aplicar recortes porque se los exige la Troika y la Unión Europea, 21.000 millones de recortes, nueva reforma laboral, nueva reforma de pensiones. Bueno, el señor Urkullu dijo la otra vez que él no quería aventuras, y yo lo que le digo es, la mayor aventura, y además de aventura, la mayor irresponsabilidad es seguir dejando este país bajo las decisiones del gobierno del Estado español, porque eso no va a traer ni reconocimiento nacional, ni respeto a nuestro derecho a decidir, ni una sociedad que supere los graves problemas sociales que tiene, ni la resolución de los graves problemas que tenemos todavía pendientes de la anterior fase. Entonces, lo que le decimos es, tiene que optar, pero que haga el favor de ser honrado y opte antes de que la gente vaya a votar. Yo creo que, primero, va a existir la gran posibilidad de grandes acuerdos en ese tema, con Podemos y con el Partido Nacionalista Vasco. Y bueno, y podría incluso extenderse eso en algunos aspectos al Partido Socialista. ¿Por qué digo esto? Porque quedan pendientes las consecuencias de un conflicto
y hay que resolverlos, y necesitamos resolverlo de manera acordada. Y nosotros lo que vemos es, bueno, yo puedo estar de acuerdo o puedo entender que exista un gran debate político en torno a si tienen que salir todos los presos, en qué condiciones, en cuánto tiempo, cómo tienen que volver los huidos, etcétera, etcétera. Pero hay cuestiones, por ejemplo, que son de puro índole humanitario. O sea, acabar con la dispersión no es un debate político. Que los presos enfermos estén en casa no es un debate político, es un debate humanitario. Yo estoy convencido que sobre esos temas es muy probable y muy posible y muy factible grandes acuerdos en el Parlamento, pero teniendo en cuenta que después será Madrid quien abra o cierre la puerta. Pero un gran acuerdo en el Parlamento, acompañado de grandes movilizaciones en la calle, pondría otra vez el tema encima de la mesa, y yo estoy seguro que en la siguiente legislatura también en el tema de los presos seremos capaces de avanzar. Ganar las elecciones. Es decir, yo no me conformo con menos, ¿no? Yo ya sé que a veces parece paradójico. Yo creo que han hecho una trampa que ha funcionado, y es, bueno, aquí todo el mundo ha dado por supuesto que el PNV ganaba las elecciones. Yo creo que el PNV ha instalado ese mantra. El PNV es bastante hábil en la instalación de mantras en las mentes de la gente del país, y entonces, bueno, han instalado el debate en decir, bueno, el debate es quién va a ser segundo y quién va a ser tercero. Y entonces yo creo que han sido hábiles en ese sentido. Pero yo lo que digo es, yo empiezo a observar en el país, yo cuando salí dije que me preocupaba mucho el tono que existía en el país en términos nacionales, en términos sociales. Yo estoy viendo un país que empieza a recuperar tímidamente el tono, y creo que eso se va a reflejar en un aumento del voto independentista. Creo que la tendencia del independentismo, que era una tendencia decreciente, va a cambiar, y va a cambiar de manera exponencial desde mi punto de vista. Y por eso, además de eso, estoy observando una colaboración que no se daba hacía años también entre la mayoría sindical vasca. Y creo que empezamos a recuperar el tono. Creo que unos buenos resultados para nosotros serían aquellos que nos permitieran durante los próximos 3 años reordenar todo el espacio independentista y reordenar la estrategia independentista. Y yo estoy convencido de que los obtendremos, sin lugar a dudas. No hablo de escaños, pero sí de voto popular, y creo que en voto popular vamos a estar muy bien, y somos la fuerza que más vamos a crecer con respecto a las españolas, sin lugar a dudas, y creo que vamos a obtener un gran resultado electoral. Yo en Guipúzcoa creo que si yo sería de Donosti, o sería de Orereta, o sería del Elgoibar, pues apostaría por votar, y votaría a Mayalen Iriarte. Me parece que es una mujer comprometida con los derechos de la mujer, que ha obtenido premios por eso. Me parece que es un icono en defensa de nuestra lengua, de nuestra cultura, una mujer profesional que ha dado el paso y que se merece un voto de confianza, y creo que se lo van a dar. Creo que en Guipúzcoa vamos a obtener un magnífico resultado electoral. Yo espero además que recuperemos la primera posición en Guipúzcoa, esa es mi esperanza, pero para eso la gente tiene que acudir a votar, ¿no? Yo, si fuera de Santutxu o fuera de Barakaldo, la margen izquierda, votaría por Jasone, porque me parece que también es una magnífica profesional, que se ha caracterizado en ETB también por defender los derechos de los trabajadores, porque ha formado parte de su comité de empresa, y me parece que si fuera de la margen izquierda, o fuera del Duranguesá, o fuera de Santutxu, creo que es una persona que en sí misma capta las dos grandes sensibilidades, ¿no? La sensibilidad por nuestra nación y por nuestra identidad nacional, con la lucha por los derechos de los trabajadores, ¿no? Y yo creo que si fuera de Agurain, o fuera del Laudio, o fuera de Salburúa, o fuera de cualquier otro barrio de Gasteiz, votaría por una persona como Miren Larrión, que no solo ha demostrado en los debates que es absolutamente solvente como las demás, sino que además fue capaz de anteponer sus intereses de partido y personales en el Ayuntamiento de Vitoria para poder desplazar a Maroto y a sus políticas xenófobas del Ayuntamiento de Vitoria, por eso de Gasteiz. Por eso me parece que es una persona que merece ese voto de confianza, y es una persona que ha demostrado que en la política se pueden hacer las cosas de otra manera. Me gustaría que habría habido un gran acuerdo, que ese acuerdo hubiese permitido poner al país en dirección y rumbo al futuro con principios y valores sólidos. Yo he mantenido durante esta campaña electoral que las grandes naciones y las grandes sociedades se construyen sobre amplios acuerdos, pero sobre todo sobre principios y valores sólidos, que eso exige luces cortas y luces largas. Yo creo que las luces cortas necesitan de un plan de choque social que recupere el empleo, un empleo digno y de calidad, que traiga a los jóvenes del exilio económico, que complemente las pensiones, que ponga el salario mínimo en 1.200 euros, que haya justicia medioambiental, porque no hay justicia social sin justicia medioambiental.
Yo creo que esas son las luces cortas, pero las luces largas tienen que plantear una hoja de ruta clara para recuperar la soberanía. Y creo que además en la hoja de ruta corta-larga tiene que darse solución definitiva al problema de los presos y al problema de los huidos. Creo que en estos 3 años se tiene que avanzar de manera cualitativa en esos 3 aspectos, y creo que en estos 3 años se va a reordenar la estrategia independentista, y creo que ese asalto a los cielos de los que hablan algunos se va a construir en los próximos 4 años.